Clase número 10. Después de haber hablado de la importancia del sector financiero, desde el punto de vista de intermediar entre la demanda y la oferta de dinero, es decir, en cuanto a servir de intermediario entre quienes pueden ahorrar y quienes necesitan créditos para comprar cosas, para invertir en una industria, en definitiva, para acumular capital y para generar un proceso de crecimiento y consumo también de parte de la gente que toma crédito o para ampliar la posibilidad de consumo. Entonces suena lógico que exista una entidad pública que se encargue de regular ese aspecto tan relevante de la actividad económica. Piensen que cuando esta cadena de préstamos y de inversiones y de consumo se corta por algún desequilibrio, como puede ser una suba repentina de la tasa de interés, la economía puede entrar en una crisis grave, en una recesión grave, como pasó muchas veces en el mundo. Creo que les dije en algún momento que los mercados financieros son uno de los sectores que tienen en general mayor tendencia a la inestabilidad. ¿eh? Así que por esa importancia vinculada con la política de créditos, pero también por malas razones, para evitar, por ejemplo, el mal funcionamiento o incluso la ocurrencia de delitos penales, o por ejemplo evitar los riesgos que implican eh, el hecho de que estén trabajando a partir del dinero de las personas, como yo les conté de los orfebres, de dinero que la gente deposita eh, como plazos fijos y a partir de ahí los bancos les dan créditos a personas que qué pasa si esas personas no pagan sus cuotas. Ahí no solamente el problema lo tiene el banco, sino que el problema le llega al que tiene el plazo fijo depositado, que cuando vence el plazo de su plazo fijo, ese dinero no está. No está porque fue prestado a quien no tenía capacidad o voluntad para repagar ese crédito. Entonces se corta la cadena y quiebra todo el sistema. Ha habido casos como estos muchísimas veces, especialmente durante crisis económicas, cuando los que toman créditos se les complica para pagar. No es un fenómeno normal que quiebren bancos cada tanto por malos préstamos y sus ahorristas tengan que hacer juicios para recuperar los ahorros. Obviamente, a la hora de justificar la creación de una entidad que regule el sistema financiero, por ahí alguno de ustedes, quizá de un poco más de edad, puede pensar en lo que pasó en el Corralito, en Argentina, en el 2001. ¿eh? ¿Y qué pasó? Y bueno, ahí lo que pasó fue que hubo un tercer problema. No ya malos préstamos, no ya un quiebre de la cadena del crédito, sino que hubo un sistema estructural que regía en la Argentina, que era una ley, a partir de una ley, que era esta ley, la ley de convertibilidad 23.928, que establecía, entre otras cosas, que un peso iba a valer un dólar, por ley, por decisión del Estado, igual sistema que había regido contra la moneda británica del oro que yo les conté, contra el dólar y el oro, el tipo de cambio fijo, bueno, pero que rigió en Estados Unidos hasta 1971, cuando lo que pasó fue que la cantidad de dinero que había emitido Estados Unidos, entre otras cosas para pagar la guerra de Vietnam, produjo un desequilibrio entre esa relación entre cantidad de dinero emitido y el oro, ese tipo de cambio fijo entre uno y otro. Y lo que pasó fue que en un momento un gran tenedor de dólares, como era Francia, pero también otros, demandó el oro al cual le daba derecho esa regulación del tipo de cambio. Estados Unidos se rehusó, no le quiso dar el oro, salió de ese sistema de forma compulsiva y declaró inconvertible su moneda y ya no hubo más paridad entre el dólar y el oro. Eso fue lo que pasó en la Argentina en el año 2001, relativo a su relación fija entre el dólar y el peso. La base de esa ecuación de fijar por ley un tipo de cambio relación entre el peso y el dólar se apoyaba en dos pilares fundamentales. El primer pilar era la abundancia de dólares, básico. Para que esa ley se pudiera sostener tenía que haber suficiente cantidad de dólares para equilibrarse con la cantidad de pesos que hacían falta para que la gente trabaje, cobre sueldos, tome créditos, circule, etc.
Y para eso se destinaron todos los dólares del comercio exterior. Tuvimos durante algunos años superávit comercial hasta que empezamos a tener déficit comercial, es decir, a importar más de lo que exportábamos. Y ahí entramos en un problema de escasez de dólares. También sirvieron para sostener el tipo de cambio 1 a 1 los dólares que se consiguieron de la venta a las empresas privatizadas. Fue algo así como 35.000 millones de dólares. Ahora pasó que, con el correr de los años, esas empresas empezaron a mandar sus ganancias a sus casas matrices, a sus dueños. Y adivinen en qué moneda preferían mandar esa ganancia, en pesos argentinos para gastarlos en Alemania. No lo creo. Se empezaron a mandar dólares. Y también el gobierno, para garantizar esa abundancia de dólares, lo que hizo fue acelerar el ritmo de la toma de deuda externa, que por algunos años, en los 90, se tomó mucha deuda externa, pero después la corriente se invirtió y lo que había que pagar de intereses fue cada vez más, hasta superar los préstamos. A todo esto podríamos agregarle otros factores más, como por ejemplo que muchos argentinos en la década del 90 viajaron por primera vez al exterior durante esos años. Y eso era razonable porque nuestros legisladores, por ley, habían equiparado el valor de la moneda más poderosa del mundo con la nuestra. Un peso, un dólar. Ahora, esa regulación tenía efectos muy significativos. Vamos a ver en particular qué efectos tenía sobre la inflación en la clase siguiente. Pero en esta clase relativo a la regulación financiera, tenemos que decir que todo lo que se fabricaba en la Argentina era caro comparado con lo que fabricaban la mayoría de los países. Porque hacer un vaso de plástico acá costaba 10 dólares. Porque teníamos una moneda atada al dólar. Sueldos, todo estaba atado al dólar. Así que hacer un vaso costaba 10 dólares. Cuando en Brasil costaba 3, porque ellos no tenían sueldos en dólares, no tenían todos sus costos artificialmente altos que nosotros habíamos puesto por decisión propia. Eso explicaba por qué nuestras exportaciones no subían y al revés, subían mucho más las importaciones. Nos llenábamos de vasos brasileros que costaban un tercio. Lo mismo pasaba con el turismo. Ir a Miami salía más barato que ir a Mar del Plata. ¿Se entiende? Por último, la ley de convertibilidad decía que debía haber un dólar por cada peso en circulación, por cada peso representativo de la base monetaria, por el llamado M1, digamos. Pero ¿qué pasaba con los plazos fijos, con el M2, con el M3? Pues para ellos no había dólares suficientes. Si la creación de dinero bancario multiplicaba la cantidad de dinero, para esa cantidad de dinero creado a partir de los créditos de los bancos, no había dólares suficientes. Y acá entra el segundo elemento de la convertibilidad, que en otra clase podemos ver un poco más en particular, pero decía que el siguiente pilar que sostenía la convertibilidad era la confianza de la gente. Porque la economía regula el comportamiento humano, como dije en la primera clase. La que sostenía la convertibilidad era la creencia en cuanto que quien tuviera pesos pudiera canjearlos por dólar a una unidad, 1 a 1, y que esos dólares tenían que estar en el Banco Central. Pero cuando uno ve que todas las canillas se iban cerrando, el comercio exterior empezó a dar pérdida, las exportaciones empezó a dar pérdida porque se empezaron a ir vía pago de regalías o de ganancias de las sucursales para su casa matriz, cuando los préstamos ya no nos daban más préstamos y cuando el gobierno de la Rúa en el año 2000 pide un gigantesco préstamo al Fondo Monetario, entonces la gente se preocupó y fue a buscar los dólares al banco y lo fue sacando, y lo que ocurrió es que no alcanzó para todos. El corralito fue un decreto de la Rúa para que la gente no pueda sacar la plata de los bancos. El problema es que la plata ya no estaba. Ya no estaba porque los dólares se los habían llevado, no había más, y tampoco se podían sacar pesos, porque no había dólares para respaldarlos en caso de que quisieran ir a buscar su 1 a 1. Así que ese fue el colapso de la Argentina y que llevó a que se emitieran cuasi monedas que no se cambiaban por dólares, como eran los patacones, los lecop, los lecor, etcétera, etcétera. Bien,
Todo este antecedente que estoy explicando ahora sirve para explicar la creación de un organismo público destinado a regular el mercado de crédito, destinado a regular la creación de entidades financieras, a regular quiénes y en qué condiciones pueden prestar y a quién prestarles, a regular la emisión de moneda y el resguardo de las divisas, de los dólares, del oro, de los euros o lo que se deposite del país. Incluso el Banco Central va a colaborar en el pago de la deuda externa por cuenta del Gobierno Nacional. Les propongo ahora que hablemos un poco de cómo fue este proceso de creación de una entidad específica para regular el sistema financiero, crédito, moneda. Esto en Argentina tiene una historia que tiene protagonistas y que se da en el año 1935, cuando en el marco del capitalismo reglamentario, como lo llamamos a partir de la Yuyi, se define la creación de una entidad de forma contemporánea con los esfuerzos de los países por salir de otra gran crisis, como fue la crisis de 1929, que hacía años mantenía los niveles de equilibrio por debajo de lo que se había alcanzado antes de la crisis. A la Argentina lo que le había pasado especialmente es que el valor de sus exportaciones había bajado muchísimo. Todo lo que exportamos había bajado de precio a la mitad, con lo cual empezamos a tener déficit comercial, a importar más de lo que exportábamos. Y eso hacía que se fueran divisas en lugar de entrar. Y cuando hay escasez de divisas, como pasó en ese momento, lo que ocurrió es que hubo una decisión del gobierno, del Congreso, para que una entidad especializada, como el Banco Central, regule a quién darle esas divisas, cuáles eran sus usos prioritarios. Y también, obviamente, a ocuparse especialmente de la emisión de moneda y los equilibrios entre moneda y bienes y servicios para vender. En aquel momento se justificó la creación de un organismo como este mediante un grupo de leyes, 6 leyes, que eran la 12.155 hasta la 12.160. Su primer presidente fue este hombre de la foto, llamado Raúl Prebisch, que vamos a volver a verlo más adelante en otra clase. Y ahí Prebisch lo que hizo fue aplicar políticas keynesianas, contracíclicas, que también vamos a verlo en la próxima clase. Vamos a dejar acá este fragmento, aunque me quedan un par de minutos, porque quiero empezar a hablar de las funciones y las características del trabajo que hace el Banco Central, y cerrar este primer fragmento más bien histórico y conceptual.